presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Hay un informe de esta semana que se acerca al final, esta semana, que da cuenta que la corrupción a nivel empeora a nivel mundial por el debilitamiento del liderazgo, según el índice de percepción de corrupción. Este promedio mundial del IPC ha caído por primera vez en más de una década hasta apenas 42 puntos sobre 100. O sea, midiendo desde 0 hasta 100 está en 42 puntos. En un informe de la agencia EFE de Noticias, fechado el 10 de febrero en la ciudad de Berlín, se informa que la corrupción empeora en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas en Europa y Norteamérica, que registran un empeoramiento en un contexto de debilitamiento del liderazgo, según el índice de percepción de la corrupción 2025 de Transparencia Internacional. Este año el promedio mundial del IPC ha caído por primera vez. Por octavo año consecutivo, Dinamarca tiene la puntuación más alta con 89, seguida de cerca por Finlandia con 88 y Singapur con 84. En el lado positivo destaca que desde 2012 un total de 31 países han mejorado significativamente su puntuación, entre ellos Estonia, Corea del Sur, Seychelles, y ahí plantea Estonia con 76, Corea con 63 y Seychelles con 68. Pero la gran mayoría de los países no logran mantener la corrupción bajo control. Oiga bien, según la ONG Transparencia Internacional, ya que 122 de 182 naciones y territorios incluidos en el IPC obtienen una puntuación inferior a 50. Asimismo, el número de países con puntuaciones superiores a 80 se ha reducido de 12 hace una década a solo 5 este año. La ausencia de un liderazgo firme en la lucha mundial contra la corrupción debilita la acción internacional en materia de corrupción y amenaza con reducir la presión para impulsar reformas en países en todo el mundo. Según Transparencia Internacional, existe sin embargo una tendencia preocupante de las democracias que registran un empeoramiento en la percepción de la corrupción, desde Estados Unidos, que ha alcanzado la puntuación más baja hasta la fecha, Canadá, Nueva Zelanda, hasta diversas partes de Europa como Reino Unido, Francia y Suecia. Según la ONG, en muchos países europeos los esfuerzos anticorrupción se han estancado en gran medida durante la última década, dado que desde 2012 13 países de Europa Occidental y de la Unión Europea han empeorado considerablemente y solo 7 han mejorado de forma significativa. Desde ese año, 50 países han tenido un descenso significativo en su puntuación en el índice. Entre los que más han bajado se encuentran Turquía, Hungría y Nicaragua. Nicaragua está en Centroamérica. Los países con las puntuaciones más bajas tienen en su inmensa mayoría sociedades civiles gravemente reprimidas y altos niveles de inestabilidad como Sudán del Sur, Somalia y Venezuela. Venezuela está en Sudamérica. El año pasado estuvo marcado por un aumento de protestas lideradas por la generación Z, ya que jóvenes de países con baja puntuación en el IPC, como Serbia y Perú, salieron a las calles para exigir acciones y rendición de cuentas a su gobierno. Perú ha tenido crisis en su gobierno, han depuesto presidente,
el presidente socialista fue depuesto por la vicepresidenta y la vicepresidenta fue quitada también. Nepal y Madagascar, en África, estos movimientos de protesta populares provocaron la caída del gobierno de turno. No lo dice aquí, pero Perú también, aunque en Perú no ha habido solución a los asuntos. Otro patrón preocupante, a juicio de la ONG, el aumento de las restricciones impuestas por muchos estados a la libertad de expresión, asociación de reunión, entre otras. Desde ese año, el 2012, han sido asesinados 150 periodistas que cubrían casos de corrupción en zonas no afectadas por conflicto, casi todos ellos en países con altos niveles de corrupción. De manera que, según este informe, y vieron ustedes ahí que en esa lista internacional 2 países de América Latina, bueno, varios, porque está Nicaragua, Venezuela y Perú. Perú, la inestabilidad de la gobernanza, Venezuela y Nicaragua con dictaduras socialistas, pero al final dictaduras, que no se permite al pueblo votar libremente, que incluso Nicaragua con vejaciones terribles de persecución a religiosos, incluso, que ya en esta época es terrible, siempre ha sido terrible, pero es prácticamente impensable que íbamos a ver apresamiento de obispos, sacerdotes y todo eso se ha dado en Nicaragua. Y lo de Venezuela, bueno, ya ustedes saben lo que ha pasado con Nicolás Maduro y que el mismo partido sigue en el poder ahora, comandado, hasta ahora lo que se ve, comandado por Estados Unidos. De todo modo, la corrupción no tiene color, la corrupción no tiene ideología, la corrupción lo único que hace es dañar, porque la corrupción pública, aquí está hablando de corrupción pública, pero los sectores privados, el empresariado del mundo, y un ejemplo clave es República Dominicana, que en el sector privado la corrupción es más fuerte que en el sector público. Lo malo de lo público es que daña el dinero del pueblo, afecta los servicios que hay que dar desde el gobierno a la población, desde el Estado como institución, a la población. Crea más pobreza porque el dinero que va para servicios y soluciones de temas va a parar a las cuentas de particulares enquistados en los grupos políticos y dinero utilizado para extorsión, para chantaje, para lograr votos en los congresos, para conseguir votos en candidaturas populares, entre otras cosas. Bueno, eso es muy amplio y en una sola intervención no es posible abordarlo. De todos modos, hay que cerrar diciendo que la mala noticia con esto del índice de percepción de la corrupción a nivel internacional es que está penetrando gravemente las democracias y entonces son varios problemas. De todos modos, hay que mantener la esperanza y tener ojo visor y apoyar las iniciativas de persecución de la corrupción, porque hay un discurso en la oposición, un discurso en el gobierno y hay una realidad que nos atañe a todos. Gracias por continuar con nosotros.